Me está diciendo el señor director que tenemos en línea al doctor Carlos Cabeza. Doctor, buenas tardes. Doctor José Alvarado, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, bien usted. Gracias por aceptar la invitación, doctor Carlos. Tanto gusto, tanto gusto. Bien. Gracias, doctor. Lo que pasa es que usted sabe que el tema de que tenemos ahorita, el problema de los venezolanos, que es el tema de los alquileres, ¿no? Y entonces esto nos afecta tanto a los venezolanos como a los peruanos. Entonces, por eso fue que le hice la invitación para que usted le explique a todos los que vivimos acá el tema de los alquileres. Ahora bien, doctor, entrando más o menos como quien dice de frente, como dicen ustedes los peruanos, el contrato de arrendamiento, ¿usted podría explicar un poco el contrato de arrendamiento? Sí, por supuesto, doctor Alvarado. El contrato de arrendamiento o se le denomina aquel cesión, adquisición, uso o aprovechamiento temporal que puede tener una persona, un grupo de personas, sobre un bien, sobre obras, cosas o servicios. Y entonces el contrato podría ser escrito o verbal, por lo menos acá en Venezuela, no, perdón, en Perú hay muchos venezolanos que viven alquilados pero no tienen un contrato, o sea, puro verbal. Tengo entendido que se da escrito y verbal. Es posible, se trata en realidad de la formalidad, ¿no? Que se puede exigir en realidad un contrato, según nuestro código, puede ser verbal y tiene total validez y es ley entre las partes, ¿no? Sin embargo, siempre se privilegia la posibilidad de que los contratos sean por escrito, ¿no? Para que quede en todo caso constancia de ello, ¿no? Las palabras, doctor, se las lleva el viento. Sí, pues. Ahora bien, doctor, los contratos de arrendamiento en Venezuela se da una cláusula penal. Acá en Perú tengo entendido que es la cláusula de allanamiento. ¿Cuál es esa cláusula de allanamiento que dicen por allí a nivel de Perú? ¿Me escuchan? ¿Me habla respecto de las cláusulas penales? No, ¿Se incluyen dentro de los contratos? En Venezuela, cuando uno hace un contrato, coloca una cláusula penal. Tengo entendido que en Perú, cuando las personas hacen un contrato, firman un contrato entre ambas partes, se coloca una cláusula de allanamiento. Sí, sí lo entiendo, pero debemos diferenciar lo que es una cláusula penal de la cláusula de allanamiento, porque en realidad la cláusula penal es aquella que permite castigar a aquel arrendatario que no está cumpliendo con el pago de la merced conductiva y en mérito a dicho incumplimiento tiene que pagar un monto adicional de dinero para tratar de compensar en todo caso esos retrasos. En cambio, la cláusula de allanamiento tiene otro mérito, ¿no? Y es el de allanarse a la futura demanda de desalojo. Tengo entendido que ese contrato, para que se pueda dar un contrato, tiene que haber unos elementos, ¿no? ¿Esos elementos cuáles podrían ser? Claro, los contratos, por lo menos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tienen 5 elementos, ¿no? Uno de ellos son los sujetos, el bien, que es la cosa, el plazo, que es la duración del contrato, y el pago de una merced conductiva o de renta, y la formalidad, ¿no? Cuando hablamos de los sujetos, estamos hablando de las partes, de esas dos partes que intervienen dentro del contrato, ¿no? A una de ellas se le llama el arrendador y a la otra se le llama el arrendatario. Normalmente el arrendador es el propietario del inmueble, ¿no? Y el arrendatario es aquel que toma en conducción este bien. El bien es aquel bien mueble o inmueble que se entrega en uso o en conducción. El plazo es aquella temporalidad en el tiempo que según el artículo 1688 del Código Civil no podría exceder de los 10 años. El pago de la merced conductiva es aquel monto de dinero que se acuerda entre las partes con el fin de que estos puedan
alguno de ellos obtener el monto de dinero y el otro la conducción del bien. Y finalmente, la formalidad. El tema de la formalidad es, para nuestro ordenamiento jurídico no es necesario que sea por escrito, puede ser verbal, ¿no? Puede ser también por escritura pública. Y usted, doctor, ya me estuvo hablando del tema de la cláusula de allanamiento, pues entonces debería de ser un contrato por contrato solemne. La duración, doctor Carlos, la duración de un contrato de un alquiler, ya sea un cuarto, un mini apartamento o un apartamento, ¿cuánto es? O sea, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, ¿cuánto es la duración? En realidad pasa por el acuerdo de las partes, ¿no? Si un arrendador y un arrendatario se ponen de acuerdo con que sean 1 mes, 2 meses o meses, no va a haber ningún problema, ¿no? Siempre y cuando este plazo de duración, esta temporalidad no exceda los 10 años. Me llama mucho la atención, doctor, la cláusula de allanamiento. Tiene que haber una formalidad, ¿no? ¿Y cuándo se activa esa cláusula de allanamiento? Porque tengo entendido que para que se pueda activar, o sea, para que se pueda dar, tiene que haber una formalidad de esa cláusula de allanamiento. Le digo por qué. Le digo por qué. Porque está pasando ahorita que los propietarios de los inmuebles están sacando a los venezolanos porque supuestamente no le pagaron. Y la ley del Código Civil, que lo vamos a hablar ahorita, dice una cosa, y porque una persona puede llegar arbitrariamente, te me vas, y lo saca para la calle, pues. Definitivamente, doctor, no podemos recurrir a la autotutela, ¿no? Porque ya estos sistemas pues, han sido bastante superados, ¿no? No estamos en la época de las cavernas y actualmente hay leyes y estamos dentro de un ordenamiento jurídico que debe ser respetado. No puede darse el caso de que un arrendador simplemente porque así lo decidió desaloje a un arrendatario. Correcto. En realidad todo debe ser mérito de un proceso judicial, ¿no? De un proceso judicial de desalojo. Cuando usted me habla de la cláusula de allanamiento y de la formalidad, este es un punto bastante importante porque hay muchas personas que creen que incluyendo la cláusula de allanamiento dentro de sus contratos de arrendamiento ya es para ellos suficiente como para poder ejecutar estas cláusulas de allanamiento a futuro. Sin embargo, eso no es suficiente, sino que se debe de cumplir con la formalidad de que el contrato de arrendamiento tenga que tener las firmas legalizadas en notaría. Y si no existe la posibilidad de que estas firmas sean legalizadas a través de un notario, acudir a un juzgado de paz letrado. Correcto, es lo que yo le estaba diciendo ahorita mientras hacíamos la conexión vía Skype con usted, que a las 2 vías que tiene este país para que pueda desalojar a una persona, así sea de un cuarto, de 2x2, es a través de los juzgados que están ahorita, por supuesto, en cuarentena, o a través de un notario que también está en cuarentena. Por lo tanto, ya sea peruano o colombiano o venezolano, no puede permitir ese abuso, ese atropello de esa persona, que son los 2 entes que tengo entendido, según dice el Código Civil, que puede desalojar a una persona. Doctor, la Constitución prevé el mismo nivel para los ciudadanos peruanos como para los extranjeros. ¿Ya? Y en tanto la Constitución les otorgue ese derecho, se debe de respetar para todos, para nacionales y para extranjeros. Y en todo caso, tanto el colombiano, venezolano como el peruano, de ser el caso y de verse en el supuesto de hecho de haber sido desalojados sin haber mediado un proceso de desalojo, pueden recurrir inmediatamente a la comisaría de su sector a fin de denunciar al arrendador, ¿no? por la usurpación. Ellos no pueden sencillamente atribuirse la jurisdicción y a través de la violencia efectuar un desalojo sin que haya mediado pues un proceso judicial.
Eso le quería preguntar, me voy a poner de ejemplo. Supongamos que yo, José Alvarado, no pagué la mensualidad de mi alquiler y venga el propietario, viene el propietario a cortarme la luz y el agua. Y entonces, ¿cuál sería el procedimiento entonces? Usted lo acaba de decir, ¿no? Es a través del procedimiento judicial. Doctor, con el tema de la luz y el agua tiene otro tipo de normatividad. Por ejemplo, si a la luz no la consideramos un bien, un derecho fundamental, entonces pues el arrendador sí tiene esa posibilidad de finalmente suspender el servicio de la luz. El arrendatario no podría en todo caso quejarse, siempre y cuando no esté al día. Pero con el tema del agua sí es diferente, ¿no? Porque acuérdese, doctor, que el agua es un derecho, ¿no? Y es parte de los derechos fundamentales de la persona. Acuérdese que sin agua un ser humano no puede vivir. Entonces lo que estaría haciendo en este caso el arrendador es atentar contra el derecho a la vida de las personas. Y esto ya no implicaría sencillamente una acción de tipo civil, sino una acción de tipo penal. Y la persona que se vea perjudicada por ese accionar negativo, por ese accionar desvalorado del arrendador que por mutuo propio decidió cortar el agua y en ese sentido poner en peligro la vida de los arrendatarios, porque se pone en peligro la vida de los arrendatarios también, pues ellos podrán recurrir en todo caso a la comisaría del sector a fin de interponer la denuncia pertinente. Bueno, doctor, muchísimas gracias, de verdad que sí. Lamentablemente quiero seguir hablando, pero el tiempo en televisión es muy corto. De todas maneras, aquel venezolano que quiera puede comunicarse con usted vía correo y me imagino que usted lo puede asesorar mucho mejor, ¿verdad? Por supuesto, doctor, tengo mi página en el Facebook donde se pueden contactar conmigo o se pueden comunicar al 991-662-455 y yo con todo gusto les puedo absorber las dudas pertinentes. Muchísimas gracias, doctor, de verdad que sí. Lo esperamos para el próximo programa más adelante. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Nada, el tiempo de televisión es corto, así que nos vemos.